Mi esposo me botó de la casa con nuestros hijos porque su nueva novia no quería niños. Ahora quiere volver porque ella lo dejó. El crujido de la puerta al cerrarse resonó en mi pecho como un trueno, pero el sonido más ensordecedor fue el de mi propio corazón estallando en mil pedazos. Fuera, había dicho Daniel, su voz desprovista de cualquier rastro de la ternura que alguna vez me prometió. Ella no quiere niños en la casa. Mis manos temblaban mientras apretaba las asas de una pequeña maleta, la única posesión que me había permitido llevar después de 14 años de matrimonio y 2 hijos. Era un martes cualquiera, con un sol engañoso que brillaba con crueldad sobre la que había sido mi casa, mi hogar, el santuario de nuestra familia. Mis hijos, en ese momento, estaban en la escuela. Aún hoy agradezco que no presenciaran la cobardía de su padre, ni la humillación de su madre siendo expulsada como una intrusa. Daniel, el hombre con quien había compartido mi juventud, mis sueños y la responsabilidad de criar a nuestros 2 pequeños, se había convertido en un extraño, un monstruo de frialdad y egoísmo. Su amante, una mujer 20 años más joven que yo, había dictado sentencia. Mis hijos y yo éramos un estorbo para su idílica nueva vida. Y Daniel, sin pensarlo 2 veces, nos había desechado. ¿Cómo pude no verlo venir? Las noches de trabajo que se extendían hasta la madrugada, los viajes de negocios de último minuto, la distancia emocional que se fue creando entre nosotros. Siempre tuve una excusa, un consuelo para mi mente, una venda para mis ojos. Está estresado, el trabajo lo absorbe, es la rutina. Nunca quise aceptar la verdad que ahora me golpeaba con la fuerza de un huracán. Él tenía a otra, y esa otra no nos quería cerca. Me quedé parada en la acera, sintiendo el peso de la maleta y el frío abrazo de la soledad. El mundo a mi alrededor parecía seguir su curso normal, los autos pasaban, la gente caminaba, y yo, en medio de todo ese caos, me sentía completamente invisible, como si el universo se hubiera olvidado de mi existencia. Pero en ese instante de desesperación, una chispa, un fuego pequeño pero intenso, se encendió en mi interior. No era por mí, era por mis hijos. Tenía que ser fuerte, tenía que ser su roca, su refugio, porque su padre había renunciado a ese papel sin miramientos. Las lágrimas se negaban a salir. Era como si mi cuerpo se hubiera negado el lujo de la tristeza. La prioridad era sobrevivir. Con un último vistazo a la casa donde había soñado con envejecer, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y tantos momentos felices, giré sobre mis talones y empecé a caminar, sin un rumbo fijo, pero con una determinación férrea. Los primeros meses fueron una tortura. Mis hijos, Sofía y Mateo, entonces de 12 y 8 años, notaron la ausencia de su padre, pero yo tejí una red de mentiras piadosas. Papá está en un viaje de trabajo muy largo, les decía, mientras mi alma se encogía de vergüenza y dolor. Nos mudamos a la pequeña casa de mi hermana Laura, que generosamente nos abrió sus puertas a pesar de tener ya una familia numerosa. La incomodidad era palpable, pero el amor de mi hermana era un bálsamo en mi herida abierta. Noches de insomnio, abrazando a mis hijos mientras ellos dormían ajenos a la magnitud de nuestra tragedia, me preguntaba cómo íbamos a salir de esto. Daniel desapareció por completo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un centavo. Nos había borrado de su vida como si hubiéramos sido un mal sueño. Yo, una mujer que siempre se había dedicado a su hogar, que había sacrificado su carrera por la familia, me encontré sin experiencia laboral reciente y con 2 bocas que alimentar. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y yo me transformé en una guerrera. Empecé aceptando cualquier trabajo que apareciera, limpiaba casas ajenas con la frente en alto, trabajaba como cajera en un supermercado, y por las noches, horneaba pasteles para vender a los vecinos. Cada moneda ganada era un trofeo, cada sonrisa de mis hijos, mi recompensa. El agotamiento era inmenso, pero la idea de darles un futuro, de reconstruir nuestro propio hogar, me mantenía en pie. Mis hijos, con su increíble resiliencia, se adaptaron a nuestra nueva realidad. Sofía, mi hija mayor, maduró a pasos agigantados, ayudándome con Mateo y siendo mi apoyo incondicional. Mateo, aunque extrañaba a su padre, encontró consuelo en la rutina y en el amor inmenso que lo rodeaba. Los años pasaron, y con cada sacrificio, con cada lágrima derramada en silencio, nuestra situación mejoró. Me capacité, aprendí nuevas habilidades y conseguí un trabajo estable como supervisora en una empresa de servicios. Alquilé un pequeño apartamento, nuestro propio espacio, donde pudimos finalmente colgar nuestras fotos y crear nuevos recuerdos. Sofía está en su 2º año de universidad, estudiando diseño gráfico, y Mateo, con su pasión por la tecnología, está a punto de terminar el bachillerato. Hemos construido una vida plena, llena de amor, de risas y de la certeza de que, sin importar las adversidades, siempre nos tendremos los unos a los otros. Y entonces, cuando ya había logrado enterrar el dolor y la rabia que Daniel me causó, cuando su recuerdo se había desvanecido en una niebla lejana, él reapareció. Una tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era él. Su voz, que alguna vez me hizo vibrar, ahora sonaba quebrada, suplicante. Elena, necesito verte. Por favor. Lo cité en una cafetería discreta, no quería que mis hijos lo vieran de repente, no quería removerles heridas. Cuando Daniel entró, casi no lo reconocí. El hombre apuesto y seguro de sí mismo que me había abandonado, se había transformado en una sombra. Tenía canas prematuras,
arrugas profundas y una expresión de derrota. La historia que me contó fue predecible y patética. La joven amante, la misma que no quería niños, lo había abandonado por otro hombre, uno más rico y exitoso. Daniel había perdido su trabajo, sus inversiones se habían ido al traste y, para colmo, la nueva mujer le había vaciado las cuentas antes de irse. Estaba solo, arruinado y, según sus propias palabras, arrepentido. Me rogó, me suplicó, me pidió una segunda oportunidad. Habló de nuestra familia, de los recuerdos, de volver a intentarlo por los niños. Lo escuché en silencio, mientras mis ojos recorrían su figura, su rostro descompuesto, y no sentí absolutamente nada. Ni odio, ni amor, solo una profunda y fría indiferencia. Mis hijos ya no eran esos pequeños vulnerables. Eran jóvenes fuertes, inteligentes y resilientes, que habían aprendido el valor del esfuerzo y la lealtad. Ellos no necesitaban un padre que los había desechado. Los miré a los ojos, mis ojos secos y firmes, y le respondí con una calma que lo paralizó. Daniel, la familia que tú destruiste ya no existe. La familia que tenemos ahora, la construí yo, con mis hijos, sin ti. Ya no te necesitamos. Ya no eres parte de nuestras vidas. No hay vuelta atrás. No hay nada que perdonar, porque ya no hay nada que recuperar. Me levanté de la mesa, dejando mi café intacto, y salí de la cafetería sin mirar atrás. El sol brillaba con más fuerza que nunca, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era el sol de mi propia victoria.